Entonces, en aritmética modular estuvimos la clase pasada y vamos a seguir esta clase. Es la palabra, digamos, que estamos utilizando para hablar de sumar y restar y multiplicar congruencias, ¿sí? O que es equivalente, ¿no es cierto? Pero otra manera de expresarlo, clases de congruencia, ¿no es cierto? Podemos definir operatoria en las clases de congruencia. Y de esa manera, ¿no es cierto? Vimos que las clases de congruencia eran conjuntos, ¿no es cierto? Pero los podíamos de alguna manera tratar parecidos a los números, ¿sí? Solo que era un, entre comillas, un número que se podía escribir de hartas maneras, ¿no es cierto? Y de hecho el conjunto representaba precisamente todas las maneras en las que ese eh, número, entre comillas, ¿ya? Se podía escribir. O sea, por ejemplo, el 2z era en realidad el mismo 2z más 2, que el mismo 2z más 4, ¿no es cierto? Entonces se puede escribir de muchas maneras, o se puede escribir como la clase del 2, esta es otra manera de escribir, ¿no? O la clase del 0, perdón, lo hice al revés. Acá está como la clase del 0, la clase del 2, o la clase del 4, son la misma cuando yo estoy hablando aquí módulo 2. Y uno le puede poner un 2 chiquitito cuando quiere especificar en qué módulo está trabajando, ¿no es cierto? O como en los puntitos de acá que está en módulo 3, ¿no es cierto? Sería otro ejemplo chiquitito. Entonces en ese ejemplo de ahí, por ejemplo, eh, la clase del 3, del 0, es la misma que la clase del 3, ¿no es cierto? Y así, o la clase del 1, es la misma clase del 4, son todos los puntitos que están pintados del mismo color, ¿no? Y ya vimos que iban de 3 en 3 en este caso, de n en n, en general para módulo n, ¿sí? Entonces son una suerte de nuevos números, ¿ya? De hecho les pusimos nombre, les pusimos enteros módulo n, ¿sí? Entonces son como los enteros, pero no los enteros de siempre, otros enteros, ¿ya? ¿Y por qué les pusimos que se llamaran como números? ¿Qué les pusimos nombre de números? En vez de solamente decir que son conjuntos, que son conjuntos, ¿no es cierto? Porque podemos operar con ellos. Entonces definimos una suma, porque si uno sumaba elementos de la misma clase, y aquí lo vimos, dos elementos, siempre llegaba a la misma otra clase, ¿no es cierto? Entonces tenía sentido definir la suma de dos clases, esta suma es nueva, ¿no es cierto? Eso lo dijimos también, es otra suma, suma de ahí, es una suma de clases ahora, de conjuntos, ¿ya? Me daba otra clase, que es la clase de A más B. Ahora A más B, esta suma de aquí, es una suma de números, la de siempre. Entonces, no es nada nuevo, yo puedo sumar la clase del 1 con la clase del 4 y me va a dar qué clase. ¿Puedo responder esta pregunta o no? Si no puedo, ¿por qué no puedo? ¿Cuánto va a ser la clase del 1 más la clase del 4, Bianca? Sería la del 5. La del 5, ¿no es cierto? Pero queda Sí. un poco torpe esto porque no sé el módulo que estoy trabajando, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo dijera que estamos trabajando módulo 5, habría una respuesta más elegante que la clase del 5, ¿no? ¿Cuál sería? La del 0. La del 0. Muchas gracias, Bianca. Eso, ¿no es cierto? Entonces, siempre voy a poder saber que es la clase de la suma, ¿no? ¿Sí? O sea, sumar clase era la clase de la suma. No había mayor misterio en eso, pero ahora uno siempre va a preferir escribir la clase como en su forma más normal, digamos, con un numerito R, como un resto, porque esto, recordemos que en el fondo estamos hablando de restos, que viva entre 0 y n, ¿no es cierto? Entonces uno trata de escribirlo de esa manera. Y entonces uno podía hacer, por ejemplo, tablas ahora, porque como eran casos finitos, vimos que uno podía hacer tablas de adición, ¿no es cierto? Quería aprovechar este momento para enseñárselos a hacer en Sage, ¿no es cierto? Y trabajar un poquito con esto en Sage, que lo estuve estudiando porque yo la verdad nunca me había tocado hacerlo, así que lo estuve estudiando un poquito y ahora se los cuento. Todo acá lo hice para corregir la prueba. Miren, esta era mi trampa. Esta era la función, entonces aquí colocaba su número de la lista, me daba el número de la lista, y este algoritmo era para que me diera el algoritmo euclidiano.
No tenía que estar dividiendo cada vez. Ya. No debería mostrarles eso, ¿no? Vamos a... Profe, Dígame. ¿el comando nota para qué sirve? ¿Dónde dice nota? Ah, No, definió nota. Sí, pero yo esa definí la nota. nota acá. Ah, no, es que ¿se acuerdan que en la tarea les bajé la escala? Eso es todo. Da 60 Ah, puntos porque así yo le subo uno y tengo la nota, pero tuve que cambiar la escala. Entonces, por eso es todo. sí, profe. Y soy flojo. Y entonces esta es mi hojita donde saco las cuentas, ¿no? Eso es todo. Nada del otro mundo. Mejor voy a abrir un archivo nuevo y así se los puedo cargar después y pueden revisarlo. Vamos a apagar este. Y vamos a hacer uno nuevo. Y le vamos a poner congruencias de módulo. Congruencia de módulo. Aritmética modular que le hemos estado llamando. Entonces, la gran clave aquí es que ahora tenemos, ¿no es cierto?, el conjunto. Ah, tal vez, espérame. Vamos a volver a las diapositivas un poquito. Le habíamos puesto un nombre, ¿no es cierto?, a el conjunto de todas las clases. Eso fue lo último que hicimos. Hablamos de que también había resta, también había producto, ¿no es cierto? Y también era multiplicar o restar las clases. No había ningún misterio más en eso. Y que lo podíamos pensar como congruencias de módulo. Y además, al conjunto de todas las clases, ¿no es cierto? Le habíamos puesto un nombre que era el anillo de clases de congruencia, o el anillo de enteros módulo n, que es la palabra que más se ocupa, los enteros módulo n, ¿ya? Y ese anillo, ¿no es cierto? Por ahora no sabemos bien lo que es un anillo, pero le vamos a llamar anillo, ¿ya? Va a ser cuando vean anillos después en estructura, va a ser el primer ejemplo probablemente que vean después de Z, R, Q, ¿no es cierto? Los complejos quizás. Entonces se denota así, ¿ya? Como Z dividido NZ, ¿ya? ¿Por qué? Tal vez todavía sea misterioso por qué. No vamos a adentrarnos demasiado en por qué por ahora. Esas tareas se las vamos a dejar para estructuras algebraicas, ¿ya? Pero después esa notación va a tener todo el sentido del mundo, ¿ya? Y se escribe así entonces, ¿ya? Entonces, antes de irnos al Sage, veamos cómo estamos con esto. ¿Quién sería, por ejemplo, Z sobre 5Z como conjunto? ¿Qué cosas viven aquí? Si me puede responder Cristóbal. ¿Cuáles son las clases de congruencia? Módulo 5. ¿No? ¿Cuáles serán todos los posibles restos que yo tengo al dividir por 5, Cristóbal? Digamos la pregunta de esa manera. Si yo divido por 5, ¿cuáles son los posibles restos? ¿Esa pregunta queda más fácil, Cristóbal? ¿O igual queda no se te ocurre? Si yo divido por 5, ¿qué cosa me puede dar el resto? ¿No? ¿Alguien más? El Joe dice 0, 1, 2, 3 y 4, separados con puntos. Esos son, ¿no es cierto? Ahora, como aquí la estamos pensando como clases, o sea, cada uno de estos ya es un conjunto, esta notación es un poco abusiva. De repente uno la ve, ¿ya? De hecho el SageMath creo que lo ocupa, ¿ya? No es nada del otro mundo escribir esto así. Pero nosotros cuando estemos más formales, digamos, les podemos poner estos paréntesis, diciendo aquí no está solo el 1, sino que están todos los números que al dividir por 5 me da 1, el resto. ¿Sí? Eso es
Entonces uno lo puede escribir así, yo he visto que les ponen una rayita arriba, o incluso la notación más larga que teníamos, que sería 5z, 5z más 1, 5z más 2, ¿no es cierto? Hay hartas formas de escribirlo, ¿ya? Pero la cuestión es que hay que tener claro que esos son conjuntos ahora. Si usted puede escribir el puro número y sigue teniendo claro que son conjuntos, ok, no hay problema, ¿ya? Entonces aquí hay finitas cosas, 1, 2, 3, 4, 5 cosas. ¿Se entiende, Cristóbal? Porque esos son todos los posibles restos al dividir por 5. ¿Sí? ¿Te acuerdas que si yo divido por 5, entonces el resto tiene que estar entre 0 y 5, sin incluir el 5? Entonces puede ser 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? ¿No? Bien. Entonces, pensemos en este conjunto. En este conjunto ahora nosotros sabemos sumar y sabemos multiplicar y restar. O sea, los números tienen inverso aditivo. ¿Sí? Entonces, de repente eso se escribe así como z, z dividido en z. Entonces, los enteros módulo n con su suma, que es su propia suma, no es la misma suma de siempre, esta suma de clases, ¿ya? Pero uno la escribe igual porque se porta igual, ¿sí? Y un producto, ¿no es cierto? No lo escribimos así, o con yuxtaposición solamente, o con un punto, ¿ya? Como siempre se suelen escribir los productos. Y eso es lo que uno conoce como un anillo, ¿sí? Un conjunto con dos operaciones, que se porten bien entre ellas. ¿Ya? De hecho, este es un anillo conmutativo, ¿ya? Ya sabrán lo que eso significa, pero significa que en realidad que el producto es conmutativo, ¿sí? Y con unidad, habrá una unidad. ¿Quién será la unidad? A ver, ¿quién será la unidad? En el resto, ¿Mm? La el unidad. resto. Sí, pero ¿quién será? No, no lo pregunté bien, pero es que no importa, es que esto no lo hemos visto. Pero este se llama un anillo conmutativo con unidad. La unidad es el numerito, al que cuando yo multiplico, deja todas las cosas igual, excepto el cero. El uno, ¿no es cierto? Aquí también ahí vive un uno. ¿Quién es el uno de acá? La clase del uno. Que al multiplicar deja todo igual. ¿Sí? Esa es la unidad. No todos los anillos tienen unidad. ¿Ya? No hemos visto más, pero eso lo dejamos para después. Pero hay anillos sin unidad. Por ejemplo, uno puede pensar en los números pares. Los números pares uno los puede multiplicar, sumar, asociatividad, toda la cuestión, pero no hay ningún elemento que deje todo igual al multiplicar. Así hay otros ejemplos. Ya. La cosa es que quería que pensáramos un poco, un ratito en esto como objeto, porque eso va a ser súper útil aquí cuando queramos sacar las cuentitas en el Sage. Sí, miren, ¿cómo lo definimos? Primero necesitamos decirle al Sage en qué mundo estamos trabajando, ¿ya? Entonces uno le coloca un nombre a esto, por ejemplo, le vamos a poner Z7, vamos a trabajar con los enteros módulo 7, ¿ya? Este es el nombre, le pueden poner como ustedes quieran, le pueden poner enteros módulo 7, si es que les gusta escribir harto, o abreviarlo, enteros módulo 7. No le pueden poner 7 nomás porque el 7 el Sage lo entiende como un número, si se fijan se marca verde. A lo mejor tengo que hacer crecer un poquito esto, ahí, para que se vea mejor. Ahí se ve más grande, se ve mejor. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces uno le puede poner usted el nombre que usted quiera. Le puede poner Juanito. ¿Ya? Pero le vamos a poner Z7, que es un nombre más o menos intuitivo, como enteros módulo 7. ¿Ya? Y uno que escribe integers, que significa enteros. Integers y pone el número, el módulo que va a trabajar. En este caso vamos a trabajar módulo 7, le ponemos 7. Sería medio raro ponerle Z7 a los enteros módulo 10. ¿Sí? Uno tiene que tratar de ponerle nombres que recuerden con lo que uno está trabajando. Entonces uno le coloca Z7 integers 7. Y ahí tiene su objeto definido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usted puede poner Z7, 7, como le mostré, que me muestre los elementos, sería, a ver, veamos. Está pensando, ahí está. Por ejemplo, le puedo pedir que me muestre la tabla de la adición.
¿sí? Que era lo que estábamos pensando, ¿sí? La tabla de la suma. ¿Sí? Ahora, lo fome es que me lo escribe así, ¿ya? Pero hay una manera de evitar que esto pase, que es, déjame recordarlo, lo tenía por acá. Que les coloque, digamos, cómo se llaman los elementos. Y lo tenía acá porque no me gustaba a mí que lo escribiera así. Aquí está. Nombres, ¿sí? ¿Cómo le va a colocar los nombres a estas cosas? Y que se llamen como los elementos. Ahí está. Entonces ahí me muestra la tabla de adición, ¿sí? Y les coloca los nombres que corresponden, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las cosas que viven en Z7. Y me muestra la tabla de sumas. ¿Sí? Una de las cosas que hemos estado viendo, ¿no? ¿Ya? Y si yo quisiera solamente sumar cosas de acá, entonces ¿yo qué puedo hacer? Eh, Está demasiado cerca, ¿no? ¿O está bien ahí? ¿Yo qué puedo Está bien. hacer? ¿Sí? Perfecto. Se le pueden preguntar un montón de cosas de las que quizás ustedes no van a entender mucho, ¿ya? Pero más que las cosas que ustedes le pueden pedir de esto, ¿no es cierto? Pero algunas sí, y las vamos a ver en un ratito. Por ejemplo, cuáles son los elementos invertibles, le vamos a poder preguntar. Pero otra de las cosas que podemos hacer es ponerle, por ejemplo, un número que sea, no sé, el S. Es el 5, pero no es el 5 usual de los enteros, sino que es toda la clase del 5, ¿sí? Tiene otras propiedades, ¿sí? O sea, es un número, pero tiene otras cosas adentro. No sé por qué no me tiró ahora sus propiedades. Y uno le puede poner nombre, igual como le ponía nombre a las otras cosas. Por ejemplo, este puede ser mi A. ¿Ya? Entonces ahora A es el 5, pero no es el... Fíjense que si le pregunto por el tipo de A, ¿ya? No es solamente un entero, sino que es un entero módulo otro entero. ¿Sí? Entonces este es el 5, el otro 5. Entonces el 5, digamos, a ver, voy a tener que escribir ahí. Este 5 de acá, el A, no es el 5 de siempre, sino que es la clase del 5. Ahí es donde yo les decía que el Sage, de hecho, lo escribe con solamente sin nada. O que podríamos escribir así, o 5, o en este caso que estamos en módulo 7, 7Z más 5. ¿Sí? De todas esas maneras tendríamos nosotros de escribirlo. El Sage lo escribe de la más sencilla posible, solo como un 5. ¿Ya? Así que, pero hay que definirlo así, fíjense. ¿Dónde estamos trabajando? En Z7. Y de ahí queremos el 5. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, podría querer sacar en Z7, el Z7, el 5 más el 6, por ejemplo. Y puedo preguntarlo. ¿Sí? Y me va a decir 4. Me va a decir, me va a hablar en los términos que yo entiendo de acá, ¿no? Entonces, si se fijan en la tabla, ya estaba eso, ¿no? El 5 más el 6 me da 4. Entonces, así yo puedo sacar cuentas con estas cosas sin tanto problema. O incluso le puedo preguntar Z7 de 5 más 6, ¿no? Porque sé que las clases se portan bien. O sumar adentro o afuera, ¿no? La suma de las clases, la clase de la suma. Pero fíjense que esa suma de ahí es suma de enteros. Mientras que en la que tenía escrito antes, esa es la suma de clases. También lo hace bien. ¿Ya? Entonces, si yo tengo ya el A y me olvidé quién es el A, yo le puedo preguntar también por el módulo en el que está. Con este, ¿no? Mm, ¿Módulus sería entonces? Sí, no era, era módulus. Me dice en qué módulo estoy trabajando, me lo recuerda. El A es el 5, ¿no es cierto? Pero ¿módulo qué? ¿Sí? Entonces, si lo quiero preguntar, le pregunto A.módulus. ¿Ya? Y entonces, así puedo trabajar en algún módulo en el que yo quiera y puedo preguntar, por ejemplo, por la tabla de la adición. ¿Ya? Y creo que también puedo multiplicar por la tabla multiplicativa, ¿no? No, pues nada que ver. Tengo que ponerle Z7, el conjunto, ¿no es cierto? El anillo,
Y ahí está, multiplication table. ¿Ya? Le pongo la tabla de multiplicación. Siempre tengo que terminar con paréntesis. Y me la muestra con letras que no me sirve mucho, ¿no? Entonces tengo que recordarle que la quiero con el nombre de los elementos. ¿Ya? Y ahí me la muestra. Incluso el 0 que ya habíamos visto que siempre queda ahí, terrible el 0, y me muestra los elementos con sus respectivas multiplicaciones. Entonces, por ejemplo, módulo 7, el 5 por el 5 me da 4. Módulo 7, el 6 por el 3 me da 4. ¿Sí? O el 5 por el 3 me da 1. ¿Ya? Entonces el 5 y el 3 son inversos multiplicativos en Z7. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí lo que les estoy mostrando? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bacán. Entonces, si se fijan, no son tantos comandos. Esencialmente lo que hay que recordar es que primero tengo que definir dónde voy a trabajar. Ponerle un nombre. Z7 le puse a los enteros módulo 7. ¿Ya? Y para las tablitas, las pido como bien addition table, multiplication table. ¿Ya? Tabla de adición, tabla de la multiplicación. Y tengo que pedirle esto, sí. ¿Por qué tengo que pedirle esto? Les voy a contar igual. Es porque, ¿se acuerdan que les contaba que esto es el anillo de los enteros módulo tanto? Entonces, habrán otros anillos, habrán otros grupos, habrán otros objetos en los que también hayan tablas de suma y de multiplicación. Y no siempre yo tengo esta maravilla de poder escribir los elementos tan fácilmente, como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Muchas veces son cosas raras, cosas que no tengo cómo escribir bonito. ¿Sí? O que esos nombres son muy largos y la tabla me va a quedar terrible también. ¿Ya? Entonces, por eso es que me los pone a priori de la otra manera. Hay que decirle, no, pónemelos como los elementos. Un ejemplo que probablemente vean pronto teoría, en teoría de grupo, cuando tengan teoría de grupo, las permutaciones, por ejemplo, o las matrices en álgebra lineal. ¿Sí? También forman grupos multiplicativos, y qué sé yo. Y estar escribiendo una matriz en cada uno de estos cositos quedaría muy feo. Las matrices son como los vectores, pero son arreglos así, por ejemplo, de 3 por 3, no sé, el 1, 0, 1, 2, 3, 4. Son una matriz, ¿ya? Y les estudian en álgebra lineal. Entonces, imagínense escribir un arreglo en cada uno de los cuadritos de la tabla. ¿Sí? Por eso me los muestra como con símbolos. Pero en este caso son numeritos, así que le podemos pedir que me los muestre bien, que me los muestre adecuadamente. ¿Sí? Ya. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Después vamos a volver para acá porque vamos a ver un par de cosas más que se pueden trabajar también aquí. ¿Ya? Ah, sí, eso tal vez también es interesante. ¿Recuerdan que les he hablado harto de qué cosas y no, qué cosas no son cuadrados perfectos en algún módulo? Eso también se lo pueden preguntar. ¿Sí? Es una pregunta tan común que ya está. Ah, mira, puede mostrar el grafo de Cayley. A ver. No, no puede. Mentiroso. Déjame buscarlo. Con el tabulador ustedes ponen que le muestre todas las cosas que puede hacer. Debería ser algo así como square o quadratic. Quadratic non aquí me muestra los que no son residuos cuadráticos, los que no son cuadrados perfectos. Profe, ¿usted se leyó algún manual para esta aplicación o cómo aprendió? Al tiro te cuento. No, no está, no me acuerdo. Ya, pero uno lo podría hacer con un for, ¿no? Por ejemplo, ponerle para n in, estamos en Z7, le podría hacer un for con lo que ya hemos aprendido, que me muestre n
por n. Ahí tengo cuáles son todos los posibles cuadrados, ¿no? Esa era una de las preguntas de la prueba, para algunos. ¿Cuáles son los posibles restos de cuando tengo un cuadrado? Posibles restos cuando tengo un cuadrado. Los posibles restos de un cuadrado perfecto al dividir por 7, ¿no? Ahí están. 0, 1, 4 y 2. Ya, ahora, obvio que ahora se ve fácil. En la prueba era una pregunta más difícil porque teníamos que usar algoritmos, esa era la idea, ¿no? Como irnos preparando para ahora que es una pregunta más sencilla, la podemos responder más o menos fácil con las herramientas de ahora. Bien, respondiendo un poco a la pregunta de Matías, hay todo un tutorial del SageMath, ¿no es cierto? Tú puedes poner SageMath tutorial, ¿no es cierto? Y hay un documento online con hartas cosas. Yo no lo leí todo, para nada, pero hay elementos, ¿no? También encontré... ¿qué más se puede encontrar? Y aquí puedes buscar, ¿no? Por ejemplo, puedes buscar en numbers. Pues está en inglés, pero debería estar en inglés también. ¿No? Está en español. Tutorial español. Ahora, si entiendes inglés, mucho mejor. Pero ahí está un tutorial en español también. Puedes buscar, no sé, pues teoría de números. Y te va a salir lo que haya al respecto de teoría de números. O puedes buscar algo más particular, como congruencia de módulos o enteros. Eh, Parece que no funciona tan bien la búsqueda, ¿no? Pero ahí puedes ir revisando. De pronto instalarlo. Ahí tienes, pues, pero para ver álgebra lineal, anillos elementales, probablemente ahí salgan algunas cosas. Ahora polinomios, teoría de números. Mira, estaba aquí. Teoría de números. Y ahí está, integer mothering. Esta es la misma función que integer, es otra manera de escribirla, ¿no? Puedes dividir, puedes hacer todas esas cosas y ahí te dice toda la aritmética en Z, n, Z. Hay cosas que no hemos visto, como la función phi de Euler, pero que probablemente alcancemos a mencionarla. Y cosas de repente quizás no vas a entender, pero aquí está, por ejemplo, el módulus, para volverle a preguntar. Hay varias cositas. Ahora, con respecto a la otra, yo tuve un curso igual en la U que era de Python, y ahí aprendí también como lo básico de Python. Esas son mis dos fuentes. Lo demás es meterle mano nomás, ir viendo qué se puede hacer y quiero. Ya, Gracias, eso. profe. Ok, volvamos a la clase y recuerden, úsenlo, trabajenlo. De repente, ya pueden hacer unas tablitas de multiplicación a mano, ¿no es cierto? Para saber, ya estoy entendiendo cómo se hace la multiplicación. Pero una vez que hagan un par de tablitas de multiplicación a mano, módulos, háganlas, ¿sí? Un buen ejercicio, módulo 6, 7, 8, ¿ya? Eh, Pueden sacarlas por el computador, ¿no? Ya, bien. Entonces, lo que les prometí, vamos a ocupar todo esto para demostrar el criterio de congruencia módulo 9. Entonces, ¿cómo probamos el criterio de congruencia módulo 9? ¿Se acuerdan cómo era? A ver, ¿quién me puede recordar cómo era? Fernanda, no, Daniela, le tocaba a Daniela. ¿Cómo era Daniela el criterio de congruencia módulo 9? Yo podía saber a qué era congruente un número módulo 9 más fácil que estar solamente dividiendo por 9. Por ejemplo, el 15.472, yo sé que es congruente a 1 módulo 9. ¿Qué yo puedo saber eso tan fácil? ¿Es súper rápido para dividir el profe o qué está pasando? Hay que sumar los términos del número, el 1, el 5, el 4, el 7 y el 2. Los dígitos, ¿no es cierto? Quito, claro. Exactamente. Uy, qué lindo cómo canta el pajarito. Súper bien. Muchas gracias, Daniela. Entonces, ese era el criterio módulo 9. ¿Sí? Yo sumo los dígitos, entonces 1 más 5 más 4 más 7 más 2. Y o sea, este número es congruente a este módulo. ¿Ya? Y de hecho aquí me puedo dar cuenta que este 5 más 4 es 9, que es 0 en este mundo. Así que esto es 1 más 0, y este 7 más 2 es 9 también, así que es 0. Así que esto es 1, módulo 9. Rapidito, ¿no es cierto? Eh, entonces, eso es lo que pasa a módulo 9.
Y parece una magia, ¿no? Uno dice, ¿por qué? De Ahora hecho, estamos en el conexión. primer semestre pregunté como en 2 ramos distintos, porque lo vi en YouTube, pero nunca se explicó por qué Sí, pues. todo número mayor a 2 cifras, al sumarle a sus dígitos, da siempre múltiplo de 9. O sea, un múltiplo de 9 cuando yo sumo los dígitos da múltiplo de 9, ¿no es cierto? Que ese es el criterio de divisibilidad, ¿no? Digamos, ¿qué pasa cuando me da 9 justo, o me da 0? ¿Sí? Que sería, por ejemplo, pero fíjate que la gracia, una de las gracias, digamos, es que más aún, digamos, no solamente cuando da 0, cuando da 0, porque en este caso si yo subo me da 1, entonces no me da múltiplo de 9. Entonces, el criterio que tú me dices, que claro, que es como un corolario de este, es que si me da 0 o 9, entonces el número es divisible por 9. La gracia es que más encima me da el resto, ¿sí? O sea, si es que no me da 0, entonces esa suma me da el resto, 1 en este caso, ¿ya? Cuando me da 0 o 9, es porque está todo bien. Ya. Entonces, ¿cómo funciona este criterio? ¿Cómo funciona este criterio? Vamos a ver. Primero, fijémonos en el 10. ¿Qué pasa con el 10? El 10 es congruente a 1 módulo 9. ¿Sí o no? El 10 es congruente a 1 módulo 9. ¿Y qué pasa con eso? Estos signos de puntuación me quedaron al revés. Que es congruente a 1, y el tema es que yo aprendimos, digamos, juntos, la clase anterior, es que si yo tengo que algo es congruente a algo, puedo multiplicar estas cosas, ¿sí? O sea, puedo operar igual como operaba con otras cosas. Entonces, si el 10 es congruente a 1, yo puedo multiplicar esta igualdad por sí misma, y me queda que 10 al cuadrado, entonces, es 1 al cuadrado módulo 9. Y 1 al cuadrado no es nada más que 1. 10 al cubo, módulo 9, es 1 por 1 por 1. Y eso es súper fácil, es 1. En general, 10 a la k, módulo 9, va a ser lo mismo que 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, k veces. ¿Sí? Para todo k, inductivamente. ¿Están de acuerdo, no? Hasta aquí. Como el 10 es congruente a 1 módulo 9, entonces todas sus potencias lo son, porque son solamente potencias de 1. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende esto? No, me perdí un ¿Sí? poco. Yo, Ya. El 10 es congruente a 1 módulo 9. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Matías, o no? un momento, hasta que ahí, si yo elevo al cuadrado, es como una ecuación. Exactamente, Ah, porque si ya. usted tiene, exactamente, eleva como una ecuación. Esto se porta muy parecido al signo igual. Mira, volvemos una diapositiva atrás para recordarlo. Precisamente lo que vimos con las clases de congruencia es que si yo tengo que algo es congruente a algo y otra cosa es congruente a otra cosa, yo puedo sumar ambas, puedo restar ambas, puedo multiplicar ambas, que es precisamente lo que puedo hacer en una ecuación. ¿Sí? En este caso ahora estoy multiplicándola con sí misma, digamos. ¿Sí? O sea, yo tengo 10 es congruente a 1 y 10 es congruente a 1. Mira, ahora lo voy a escribir 2 veces para que se vea igual que acá, ¿cierto? Entonces de ahí puedo multiplicar a ambos lados. 10 al cuadrado será congruente a 1 al cuadrado. ¿Sí? Sí, Y por inducción, ya. Entonces, váyanse acostumbrando a que todo lo que podían hacer con una ecuación, no todo, pero digamos por ahora casi todo, lo pueden hacer también con las congruencias, son ecuaciones también. ¿Sí? Entonces, 10 es congruente a 1, 10 al cuadrado es congruente a 1. Bueno, uy, aquí me equivoqué, pues. Ahí debería decir 2. 10 al cuadrado es congruente a 1 al cuadrado. Y después 1 al cuadrado da 1. Eso sí está bien. Entonces 10 al cubo lo mismo. Es congruente a 1 al cubo. ¿Qué es 1? El 1 es súper fácil. ¿Sí? El 10 no era tanto, pero resulta que el 10 y el 1 son lo mismo.
módulo 9. 10 a la K, 1 a la K, 1. Y ahí estamos. ¿Se entiende ahora los demás? Lo que hasta aquí dijimos. Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces, ya. Fíjense ahora, entonces para cualquier A sub I en Z, cualquier cosa en Z, yo tengo que esa cosa multiplicada por 10 a la I, ya, es A a la I por 1, porque 10 a la I es 1. Entonces, A a la I por 10 a la I, o sea, perdón, A sub I es cualquier entero, por 10 a la I es A sub I por 1. Y multiplicar por 1, ya sabemos qué pasa cuando multiplicamos por 1. Y me equivoqué, de nuevo, otro error más. Ahí no dice 1, dice A sub I. ¿Sí? A sub I por 1 da A sub I. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es solamente multiplicar esta ecuación por A sub I. Dígame, Jocelyn. No, es que con las letritas me perdí un poquito. ¿Ya? Yo tengo que 10 a la Pero I es porque es congruente a 1. ¿Ya? Ah, espérame, de nuevo, a ver. ¿Cómo era? Entonces yo puedo era porque multiplicar. Escucha, de nuevo la interrumpí. No, nada, profesión. Entonces yo puedo multiplicar esta por A sub I, digamos. Es otra manera de verlo. Entonces A sub I por 10 a la I, ¿sí? Es A sub I por 1. Pero A sub I por 1 es A sub I. Cualquier cosa por 1 me da lo mismo. ¿Sí? El 1 es el neutro multiplicativo. También módulo 9. ¿Sí? Lo voy a escribir en cada línea porque es una lata. ¿Entiende? ¿Ahora? Sí, pero ahora ¿Sí? sí. El A sub I Muchas es gracias. cualquiera. Ok. Gracias por su pregunta, Jocelyn. ¿Alguien más tiene alguna duda? A sub I podría ser cualquier número. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Pero ahí está malo. No es 1. No es 1. Profe, y si Dígame. en vez de ser 10 fuera 9, ¿se podría eso? Que sería por 7. No. No, porque el 9 es congruente a 0, módulo 9, no a 1. Pasaría algo quizás parecido, pero fíjate, el 9 es congruente a 0, módulo 9. Entonces 0 al cuadrado también me daría 0. 0 al cubo, todos me darían 0. Pero cuando yo multiplico algo por 0, no me da el mismo número. ¿Qué me da cuando multiplico algo por 0? 0. Me da 0. ¿No es cierto? ¿Lo entiendes eso, Jocelyn? Si yo tuviera 0, si yo tuviera Entonces 9, tendría que partir siempre, claro, tendría que partir siempre como con 1. Que me con diera 1. el 1 dependiendo, o sea, independiente de la base. Si partiera con módulo 7, tendría que partir con un número que me dé 1 para que no fuera 0, ¿cierto? O Súper, sea, súper bien. 7. Después vamos a decir algo al Ya. respecto. ¿Ya? Pero como ahora estamos trabajando, queremos ver el criterio del 9. ¿Sí? Pero buen punto. ¿Ya? Lo voy a mencionar en un momento. Eh, dejemos esa pregunta en el tintero. ¿Ya? Recuérdamela después. Entonces, fíjense ahora, recordemos que, o sea, por lo tanto, tengo puras de estas igualdades así, entonces las puedo sumar todas. Fíjense que A sub K por 10 a la K más A sub K menos 1 por 10 a la K menos 1, así hasta A sub 1 por 10 a la 1 o por 10 más A sub 0, todos estos que son 10 a la algo, por lo de aquí arriba, se van, es 1. Entonces me queda solamente la suma de A sub K menos 1 hasta A sub 1, módulo 9. ¿Ya? Y vamos a notar que si todos estos A sub i's, todos estos elementitos de acá fueran dígitos, cosas entre 0 y 9, entonces la expresión que está aquí a la izquierda es precisamente el número.
Esta es la forma de escribirlo en notación decimal. ¿Sí? Cada dígito va por una cierta potencia de 10. Y lo que está a la derecha no es otra cosa que la suma de los dígitos. Y terminamos nuestra demostración. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Bueno, las demás y los demás, ¿no entienden? Yo me perdí en la última parte. Ya, Sí. vamos a revisarla con más calma entonces. ¿Se parece a una progresión aritmética? Sí, pero en particular aquí estos A sub K son cualquier cosa, son dígitos. Se puede, lo que pasa es que yo tengo, a ver, primero estemos todos seguros de cómo yo puedo escribir, no sé, el 725. ¿Cómo se escribe el 725? En notación decimal. ¿Qué significa 725? Porque yo aquí veo un 7, veo un 2, veo un 5. Será 7 más 2 más 5, como los babilónicos, ¿no es cierto? Que hacían puros 10 y puros 1 y después sumaban todo y eso era 33 para nosotros. Parece que no, ¿no? ¿Qué significa cuando uno escribe un número en notación decimal? Cuando uno escribe un número en notación decimal, ¿no es cierto? Se dice que la notación es posicional. Esto ustedes igual se lo van a tener que enseñar a sus estudiantes, ¿no? O sea, el 725, el 5 vale 5 nomás, ¿no? Pero este 7 vale 100. ¿Sí? Cada uno de esos, cada elemento de acá, o sea, este dígito vale por 100. El siguiente vale por 10. Y el 5 sí que vale por 1, ¿no? Las unidades, las decenas, las centenas, como se enseña también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ese es 10 al cuadrado, este es 10 a la 1, y el otro es 5 nomás. O 10 a la 0 si quieren. O 5 nomás. Vamos a dejarlo como así. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy diciendo aquí abajo. ¿Sí? Usted un número cualquiera, si los dígitos de ese número, digamos, son a sub k menos 1, así, hasta a sub 1, a sub 0, esos son sus dígitos, entonces el número se escribe así. El dígito que está en la posición k vale por 10 a la k. El dígito que está en la posición k-1 vale por k 10 a la k-1. El dígito que está en la posición 1 vale 2, perdón, en realidad, sí, todo va más 1. El que está en las decenas vale por 10. El que está en las unidades, ese vale solito. ¿Sí? ¿Se entiende entonces por qué ese lado tan extraño del qué es lo que está aquí? No es nada más que el número en su notación decimal. ¿Sí? Los dígitos multiplicados por el valor que les corresponde, de acuerdo a su posición. ¿Sí? Podemos hacer un ejemplo más, tal vez con el 2503. A ver, ¿qué número es ese? ¿Cómo yo puedo expresar, digamos, eso? ¿Qué significa esa expresión decimal, mejor dicho aún? ¿Con quién vamos? Con Fernanda. Fernanda Balboa. ¿Qué significa esa expresión decimal? ¿Cómo yo la interpreto? No sé, profe. O sea, me perdí un poco. Ya. Uno escribe los números, vamos a volver un poco más atrás. Quizás aquí quedó alguna debilidad como de cuando recién vieron los números, ¿no? Uno aprende cuando es chiquitito, lo más chiquitito, ¿cierto? Lo está aprendiendo ahora mi hija. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, ¿no es cierto? Incluso el 0, ¿cierto? Gran invento por ahí de los indios. ¿Sí? Entonces, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Ya? Y practican mucho esos números. Por alguna razón son más especiales que los demás. ¿Ya? Y es porque, además, son los únicos símbolos que vamos a ocupar. ¿No? No vamos a ocupar más símbolos que esos para escribir un número. ¿Sí? Por ahí me respondió Jocelyn, está súper bien. ¿Sí? Vamos a verlo con más calma, ¿sí? Entonces, esos son los dígitos.
Pero resulta que después le enseñan el 10, que es el 1 con el 0. ¿Sí? Y no es sumar, ¿no? Porque yo tengo 1 y 0, que también como está aprendiendo ella, da 1 la suma. Entonces no es el 10, no es el mismo que el 1. Significa otra cosa, ¿no? ¿Sí? Los Montessori creo que son, o algunas de estas enseñanzas más con cositas, ¿no es cierto? Tienen unos palitos y unas pelotitas que van agrupando. No me acuerdo cuáles son ahora, pero de estos métodos como más pedagógicos. Ya. Entonces, este es un número más grande, ¿no? Más grande el 10. ¿Ya? Y va a ser de alguna manera la base para construir todo lo demás, el 10. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 12 no es 1 y 2, no es 3, el 12. Este 1 de acá es más grande. ¿Cuántas veces vale este 1? Vale 10 veces. Entonces, el 12 sería uno de estos palitos que tienen 10 y dos chiquititos. ¿Sí? Pero ahora, después de eso, mi hija todavía no llega acá, va en el 16 nomás. Pero si le ponen el 32, ya se pone más difícil. Hay un 3 con un 2. Entonces, ese 3 de allá no es un 3, ¿no? Ese número de ahí no es el 5, de nuevo. Sino que ese 3 vale por 10. ¿Sí? Ese 3 vale por 10. Estamos... A ver, estoy hablando de cosas súper elementales, pero quiero que las entendamos de verdad. O sea, ¿por qué escribimos los números así? De aquí en adelante quiero que tengamos súper claro por qué escribimos los números así. ¿Sí? Como para que no se lo tomen a la chacota, digamos. Entonces, ese 3 de ahí me está diciendo, de estas barritas de tamaño 10, usted tome 3 barritas. ¿Sí? 3 de esas y 2 pelotitas chiquititas. Entonces, ese 3, su posición, por eso nuestra anotación es posicional, le da un valor distinto que a esta, que si estuviera acá, que si estuviera en la primera posición. ¿Sí? Entonces, ese número de ahí, el 32, son 3 decenas y 2 unidades. ¿Sí? Se enseña así también, si no recuerdo mal. ¿Sí? Y la decena, entonces, vale más. Entonces, una manera de escribir esto es 3 por 10 más 2. ¿Ven? Entonces, el 10 es como importante también. Como que es la base para ir aumentando de forma lógica los números, de acuerdo a la notación. ¿Ya? Y después, más adelante, y esto ya, no sé en qué curso se ve, aparecen más cifras. Por ejemplo, el 317. Y de nuevo, esto no es 11, ¿no? Que al mismo tiempo el 11 no es 2. No es que se sumen todas estas cosas, no valen todas estas cifras lo mismo. La cifra que está acá vale 7 nomás. Pero esta de acá vale lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Vale de a 10. Y ahora esta nueva cifra de acá, el 3, ¿qué pasa con ese 3? ¿Valdrá por 10? ¿Valdrá por 1? No, vale por 100. ¿Y qué es 100? 100 es 10 por 10, ¿no es cierto? Y eso también lo hacen en esta otra, hacen como unas cositas así de 10 por 10, que 100, ¿no? Entonces van a ser 3 de esas completas, una de estas larguitas, y 7 de las que tienen solamente una unidad. ¿Sí? De estas hay 3. No voy a dibujar las 3. Entonces, el 317 es 3 veces 100, 1 vez 10 y 7. ¿Sí? Y la gracia es que el 100 no es otra cosa que 10 por 10. Entonces, ese número de acá es 3 por 10 al cuadrado, ahora que sabemos potencias además, más 1 por 10, más 7. Eso significa esa cifra de ahí. Entonces, ahora estamos tratando voy a usar la palabra que creo que es correcta, estamos tratando de deconstruir algo que aprendimos de forma muy intuitiva, ¿no? Todos vemos el número 317 y está claro, es el 317, es decir, su nombre. Pero estamos tratando de desarmarlo, de entender qué significa ese símbolo, ¿sí? En términos más reales, más concretos, en términos de los que yo pueda trabajar con él. ¿Sí? Eso no es más que una anotación, ¿no? Un romano lo hubiera escrito de otra manera. Un romano hubiera escrito así, qué sé yo. ¿Sí? Y
Entonces es solamente la forma de escribirlo. El número tendrá que representar algo concreto o matemático. Bien. Entonces voy a preguntar de nuevo, después de esta deconstrucción del sistema numérico, vamos a dejarlo hasta ahí, porque uno podría seguir pensando qué pasa con los decimales, ¿no? Pero como estamos en teoría de números, estamos trabajando con enteros, vamos a quedarnos sin pensar en los decimales por ahora. Y entonces yo puedo escribir una infinidad de números ahora. Yo puedo escribir un número súper largo y sé que representa algo, ¿no? ¿Sí? De hecho, de ahí viene una intuición de que los números serán entonces infinitos. ¿Sí? Bien. Dicho todo eso, voy a preguntarte de nuevo, Fernanda, ¿qué significa este símbolo de acá? Esto que yo llamo 2503. ¿Qué número es en realidad? ¿Cómo yo lo entiendo? Eh, comprendiendo, digamos, que su base, que está escrito, es un número escrito en base 10. ¿Cómo yo lo descompongo? La descomposición, ¿cierto? Claro. Sería 2 por 10 elevado a 3, ¿Ya? más 5 por 10 elevado a 2, ¿Cuál es? más 10. No, No es 10. pero No, casi. más... eh, Es algo por 10. ¿Qué cosa por 10? 0. 0. 0 por 10. De hecho, podría uno no escribirlo, pero lo vamos a escribir igual, para Claro. que se note. Es el 0, ahí está. Entonces, el 0 cuando está entre medio igual importa, ¿sí? Y aquí uno se puede dar cuenta. Si sencillamente no lo escribiera, cambiaría el número, ¿no? Y más 3. Y más 3. Muchas gracias, Fernanda. Eso es, ¿no? Muchas gracias. Entonces, cualquier número yo le puedo hacer eso. Es la manera que yo tengo de escribir un número del que no conozco sus dígitos. Si me dicen sus dígitos son estos, están de los listos, pero son para trabajar con un número cualquiera, digamos. Ese es su descomposición o su expresión decimal. ¿Cómo yo escribo ese número? Y es precisamente esta forma. Ahora estamos de acuerdo, ¿no? ¿Es la forma de aquí abajo? ¿Sí? Que la parte de la izquierda es precisamente el número con esos dígitos. ¿Sí? O sea, piensen que la sub k, o sea, a ver, hagamos un ejemplo concreto. Eh, Tal vez no debía haber borrado todo eso. Hagamos un ejemplo concreto. Entonces, si es que mi número fuera el 2503, lo que está ahí sería eso. ¿Sí? Sería 2 por 10 al cubo, más 5 por 10 al cuadrado, más 0 por 10, más 3. ¿Sí? Si este fuera el número, ahora lo estoy haciendo con un número cualquiera, de nuevo, porque para demostrar no puedo usar el 2503, tengo que usar un número cualquiera, por eso le coloco nombres a las variables. ¿Sí? ¿Cuántas variables hay? Aquí hay hartas variables, una por cada dígito. Por eso estoy obligado a imponerles, por ejemplo, subíndices, ¿sí? Porque hay muchas variables, tantas como dígitos tenga el número. ¿Ya? La gracia ahora es que 10 al cubo es congruente a 1. Esto es 2 por 1. ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque el 10 es congruente a 1, módulo 9 voy a trabajar. Ese sería mi ejemplo. Más el 5 está por 10 al cuadrado, pero eso es 1. El 0 está por 1 y el 3 también. 2 por 1. Entonces me queda la pura suma de los dígitos. Me queda congruente a 2, más 5, más 0, más 3. ¿Sí? Es lo que está acá, que es la suma de los dígitos. ¿Se entiende ahora? De un dedito para arriba, pero uno solo, 2 deditos para arriba, 3 deditos para arriba, 4 deditos para arriba. Ya se entiende, parece. Está bien. Qué bueno que nos dimos este proceso. Si se dan cuenta, nos demoramos quizás un poco más,
pero es importante que, es un resultado importante que hayamos comprendido cómo funciona la notación decimal, ¿no? Haberla repensado, ¿sí? No solamente como quedó grabada en mi memoria cuando tenía, no sé, ¿cuántos años? ¿10? ¿Sí? Que me la enseñaron así, así, hasta que quedó metida ahí, pero hay que entender bien lo que significa. ¿Mm? Porque de hecho ustedes la van a tener que enseñar, probablemente, o no, pero sí van a tener a lo mejor que lidiar con, que creo que se ven básica incluso, pero queda como muy grabada y hay que entender bien qué significa. Si uno se va a dedicar a ella, digamos, o a cosas que estén asociadas a los números. ¿Ya? Entonces, y ahora que lo entendimos, retomando un poquito lo que dijo Jocelyn, que era importante que el 10 fuera congruente a 1 módulo 9. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que en realidad este criterio es para 9, no porque el 9 sea un número mágico y especial, ¿sí? Todo tenía que ver con que nuestros números están escritos en base 10, ¿sí? Porque tiene que ver esto con cómo escribimos el número. El número se podría escribir de otra manera. Probablemente han visto por ahí que los números se pueden escribir, por ejemplo, en base 2, la notación binaria. O otra base que se usó mucho tiempo antes, la base 60 de los babilónicos. O una que todavía se usa hoy en día, la base 16, ¿sí? Que se ocupa esencialmente por los bits, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, cuando, eso es interesante tal vez, para algunos podría ser interesante, no sé si han visto un bit, cuánta información tiene, ¿no es cierto? Pero un bit, si no recuerdo mal, perdón, un byte, son 4 ¿Dos? bits. ¿Mm? Sí, un bit puede ser ¿Dos? 0 o 1. Claro, puede tomar dos valores un bit, 0 o 1. Pero un byte son 4 bits, ¿ya? Perdón, 8. Un byte son 8 bits, ¿no es cierto? Entonces tiene ¿cuánta información? 2 a la 8, 2 a la 8. ¿Ya? Pero eso es 2 a la 4 por 2 a la 4, ¿ya? Que es 16 por 16. Entonces, de repente, para escribir los bytes, se ocupa notación en base 16 y se escribe como 2 dígitos, ¿sí? Entonces, probablemente hayan visto cómo se escriben, por ejemplo, los colores en RGB. En RGB se da un byte por cada color, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, un color se escribe como el 05, 4, 3, y de repente aquí le ponen A. ¿Han visto eso, no? Nunca lo han visto. ¿Cómo se escribe un color en RGB? ¿Cómo lo escriben los Yo computadores, no. los colores? Ya. Sí, Bueno, pero a lo mejor alguno lo ha visto. La cosa es que ahí nos faltan dígitos, ¿no? Porque como es en base 16, necesitamos 16 dígitos. Entonces tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, pero el 10 no lo queremos escribir 1 con 0, queremos otro dígito para el 10. Entonces ahí escriben creo que ocupan A, B, C, D, E, F, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, pues el rojo será FF0000, puro rojo, ¿sí? El blanco creo que es 00, o el negro, 000. No soy un experto en colores, así que no sé cuál es el blanco y cuál es el negro, pero sé que se escriben así, ¿no es cierto? Eh, y que lo que está acá es cuánto de rojo, cuánto de verde, cuánto de azul, y se ocupan bytes, ¿no es cierto? Entonces uno lo escribe en notación base 16. Entonces los humanos ocupamos otras bases también, de repente. Para los grados ocupamos 360, qué sé yo. Eh, Perdón, 60, para los minutos y los segundos, así 60. Ya, no me quiero ir tan para allá, lo que sí quiero hacer notar es que si cambiara la base, el criterio ya no sería para el 9, sería siempre para el número que está justo antes de la base. Si nosotros hiciéramos base 16, tendríamos un criterio para el 15, ¿sí? Esa es la gracia del 9, que es 10 menos 1, ¿sí? El 10 módulo 9 es 1, ¿sí? Eso es lo que más usamos. Esa fue la clave, ¿ya? Entonces, ocupando este método, en la guía, que todavía no la subo porque todavía le estoy poniendo un poco más de ejercicios y lo siento,
va a estar el desafío de hacerlo para el 11. ¿Cómo será este mismo criterio? Pero ahora para el 11. ¿Cómo será este mismo criterio para el 3? ¿Por qué para el 3 funcionará también? Revísenlo. El criterio del 3, el criterio del 11. Incluso podemos revisar el criterio del 2, del 4, del 8, del 10. El del 10 se puede ver, ¿o no? Si yo escribo un número así, ¿ya? Y ahora, como dijo, creo que también lo sugirió Jocelyn, ¿qué pasaría si en vez de 9 colocara 10? El 10 ya no sería congruente a 1. ¿A qué sería el 10 si yo pusiera módulo 10? Si yo cambiara este 9 por un 10, no escuché, creo que alguien me respondió. Si yo pusiera 10, ¿a Cero. qué sería congruente? A 0. ¿Y a qué sería entonces congruente 10 al cuadrado? A 0 al cuadrado. Eso. 0. ¿Y 10 al cubo? Sería 0 al cubo. ¿A cuánto? A 0, ¿no? Todos quedarían 0. Entonces, cuando haga después este ejercicio, aquí me quedaría este 0, porque cualquier cosa por 0 da 0, 0, 0, 0, 0, todo se cancela. 0, 0, 0, 0, me queda el puro A sub 0, que está por 1. ¿Sí? No alcanza a estar por 10, digamos, las unidades. Me quedaría solo la cifra de las unidades. Y tengo el criterio que es para el 10. Para el 10, ¿yo qué me fijo? Me fijo solo en la cifra de las unidades. ¿Por qué? Profe, Bueno, ¿y se dígame. pueden ver los restos entonces? Igual. Sí, pues ese es precisamente el resto. El resto módulo 10 es ver el último dígito. ¿Sí? El resto ¿Y eso módulo para 10 cualquier sería... módulo, no? ¿Ver no, los porque aquí... restos se podría? uh, a ver, técnicamente podríais ponerte a buscar para cualquier módulo. No sé si vaya a encontrar, porque fíjate que para 9, ¿qué fue la gracia? Que me quedó 1. Y el 1 es fácil verle las otras potencias. ¿Sí? Porque son 1. Para el 11, ¿qué va a pasar con el 11? A ver, ¿por qué habrá un criterio módulo 11? Pensémoslo un poco. Porque igual es el resto uno. No. ¿Qué pasa si yo pongo 11? Pensémoslo un poquito. Mira, ¿qué pasa si ahora, espérate, vamos a borrar todo, ahí tenemos el del 10. ¿Qué pasa si yo coloco 11? Mira, aquí. En vez de 9 coloco 11. El 10 congruente a qué es módulo 11. No es congruente a 1. ¿A 10? A 10, pero no me sirve. ¿Habrá alguna cosa mejor? Les voy a dar un hint ¿Menos 1? de a menos 1. A menos 1. Y el menos 1 es más fácil de trabajar. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. 1 ¿Ya? Y al cubo, menos 1, menos 1. Y a la cuarta, y así, ¿no es cierto? Va a ir 1 menos 1. 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, cuando reemplace acá, me va a quedar por 1, este me va a quedar con un menos. Y va a quedar más, menos, más, menos, más, menos. Profe, pero me perdí un poquito porque 10 es congruente a menos 1 en el módulo 11. Ahí sí que me perdí. Ya, porque dan el mismo resto. Acuérdate, tal vez con el dibujito quede más claro, en el dibujito que habíamos hecho antes. Todos los números que están así a distancia, en este caso 3, por ejemplo, módulo 3, el 2 es congruente al menos 1, ¿no? Porque están a distancia de 3. ¿Ya? Ahora, si lo quieres ver algebraicamente solamente, tiene que ver con que... Tiene que ver con qué. Si lo quieres ver solo algebraicamente... ¿dónde está?
tiene que ver con que todos los números que se puedan escribir de la forma 11k más 10 son congruentes a 10, que esto es toda la clase de el 11z más 10. ¿Sí? Todos los que se pueden escribir así, y uno de los que se pueden escribir así es el menos 1, porque el menos 1 se escribe como 11 por menos 1 más 10. Ah, ¿Ya? ya, ya. De hecho, aquí lo que hice fue dividir menos 1 en 11. Si divido menos 1 por 11, ya que hay que recordar cómo dividíamos los números negativos, no me da cociente 0, me da cociente menos 1, porque el resto tiene que vivir, entre 11 y 0. No me puede dar un resto negativo como menos 1. Entonces cuando yo divido menos 1 en 11, la parte entera de menos 1 onceavo no es 0. ¿Sí? Entonces, la parte entera de menos 1 partido por 11, que es el cociente. ¿Sí? Eso de ahí no me da 0, me da menos 1. Ese es el cociente. Aquí. ¿Estamos? Sí, profe, ahora sí. Muchas Bien. Eso sería entonces, con respecto a los criterios. ¿Qué pasará con el 2? ¿Qué pasará con...? ¿Ya? Entonces, con respecto a la pregunta que decía Joe, que era bastante interesante, que era, habrán criterios para todos los números, pero no para todos los números van a quedar tan interesantes, no para todos los números puedo hacer algo tan fácil, por ejemplo, el 7. Módulo 7, el 10 es 3. Pero las potencias de 3 no son particularmente hermosas. ¿Sí? Entonces, no sé si va a quedar algo bueno. ¿Qué va a ser 3 al cuadrado, después 3 al cubo? 3 al cuadrado es 9. ¿Sí? Y 9 módulo 7 es 2. 2 al cuadrado es 4. ¿Sí o no? 2 al cuadrado es 4. Y módulo 7 eso es 4 nomás. Entonces, no hay como, no pasa nada bonito. Fíjate que acá me voy 1 menos 1, 1 menos 1. Si yo quisiera módulo 7, por ejemplo, y parto con el 10, va a ser congruente a 3, dijimos. Entonces 10 al cuadrado es congruente a 3 al cuadrado, que es 9, ¿no es cierto? Pero 9 módulo 7 es 2. ¿Ya? Después quiero entonces el 10 al cubo, va a ser 3 al cuadrado, 3 al cubo, o si quieres 2 por 3, que es 6, módulo 7. No, tampoco tiene nada bonito, pero este al menos ya es el menos 1. ¿Sí? Este de aquí al menos ya es el menos 1. Por ahí quizás puede salir algo. Tampoco se ve muy fuerte. Después 10 a la cuarta, entonces va a ser congruente a menos 3. ¿Sí? Módulo 7. Y 10 al cubo a la quinta será congruente a menos 2. Módulo 7. Y 10 a la sexta será al fin congruente a 1. Módulo 7. Entonces, hay que armarse algún enredito ahí. Y tal vez de ahí venga el criterio del 7 también, ese de que hay que quitarle las dos últimas cifras y restárselas al original. Puede que venga de por ahí. ¿Sí? Que si te das cuenta, después de ciertas cifras aparece un menos 1 al fin. Ya. Lo siento, pero creo que es para que sea, o sea, no da, pues, no hay un criterio bueno para el 7. ¿Ya? Ahora, y esto es triste, la fórmula en general más eficiente para encontrar el resto es hacer la división. ¿Ya? Así en general, para un número cualquiera, no hay una forma más fácil que dividir para encontrar el resto. ¿Ya? Salvo estas excepciones especiales como el 9, el 11, el 5, el 10, el 2, el 4. Hagan algunos números particulares, pero en general hay que dividir. ¿Ya? Ahora dividir tampoco es tan terrible. Para el computador no es tan difícil dividir. En general, creo. ¿Ya? No sé si alguien tiene preguntas.
Ya, vamos a seguir entonces. Inversos. Vamos a hablar un poquito de los inversos, entonces. ¿Sí? A ver, para no llegar y chantar el teorema. Teníamos un nuevo objeto, como estoy de tiempo, vamos bien. Tengo un nuevo objeto, tengo que puedo sumar con él, puedo multiplicar, puedo restar. ¿Qué a dividir, no? Aunque más o menos, porque en los enteros yo no podía dividir, pero a veces sí. ¿Sí? En los enteros a veces podía dividir, pero casi nunca. Casi nunca, ¿a qué me refiero? Salvo que la división sea exacta, siempre tenía un resto. Y las divisiones, como los únicos números que tenían inversos, que realmente yo podía decir qué significa dividir por, porque yo no puedo dividir por 2, por ejemplo, en los enteros. ¿Por qué? Porque algunos números se podrán dividir por 2 y otros no. Y siempre van a haber números que sí y números que no. ¿Cuáles son los únicos elementos que tienen realmente un inverso? Un número que al multiplicarse por ellos de 1, su inverso, en Z. ¿Qué numeritos en Z serán invertibles? Pensemos en eso. Olvídense un poco lo que dice aquí, debería haber dicho que primero salga solamente el título. En Z, ¿qué numeritos existen en Z? Un n por m que me dé 1. ¿Qué numeritos hay que yo los pueda invertir? ¿No es cierto? El n sería, uno le llama después, ¿no es cierto?, a m el n a la menos 1, el inverso multiplicativo. ¿Quiénes tendrán inverso? ¿No puede responder eso? ¿Algún numerito que tenga inverso multiplicativo? Z. ¿Quién me queda? A ver, vamos a preguntarle a Fernanda, me dijo que estaba un poquito complicado hoy día, así que Fernanda Mora. Luis, ¿qué numeritos en Z tendrán inverso multiplicativo? Aquí en la cosa de del n por z, serían los números que dan. A ver, No, 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 todos no, esos, ¿no? olvida esto que dice aquí arriba, solo en los enteros no, solo en Z. Que tienen ese módulo 1. No, ningún módulo. Números que en la multiplicación de siempre, en los enteros, en Z. En el Z de siempre. En los enteros de verdad, sin módulo. Ah, para que dé 1. Todos esos números Sí, son el inverso, por ejemplo, el 5 y el 1/5. ya, pero el quinto no está en Z. Ese es el problema que tiene, ¿no es Exacto, cierto? sí. No hay. Eso, en Q casi todo, como me decíais. En Q, por ejemplo, el 5 con el 1/5. Y cada uno tendrá su inverso, las fracciones. Claro, En en Z Z no hay, casi, a menos que le escriba ese a la -1 que puso ahí arriba. sí, sí, pero igual, po. Este no va a estar en Z, en general. Claro. Entonces, Entonces en Z no está un hay poquito, no hay inverso. está ligeramente equivocado, casi nadie tiene, pero hay dos números que tienen solamente. ¿Cuáles serán? 1 y -1, dice el yo. El 1 y el -1, sí, ¿no es cierto? Pero las únicas excepciones súper fome. 1 por 1 da 1 y -1, cada uno de hecho es su propio inverso. ¿Ya? Pero a grandes rasgos no hay, ¿no es cierto? En general, inverso no hay. ¿Ya? Entonces, la idea es ahora, muchas gracias Luis, y gracias también, yo creo que fue que me respondió por el chat. Vamos a tratar de ver quiénes serán los que tienen inverso y los que no en esta nueva forma de multiplicar, en estos nuevos enteros módulos. N, ¿ya? Entonces, si yo parto con un entero m y estoy trabajando en módulo n, ese m va a tener un inverso. Sí y solo sí, el máximo común divisor es 1. ¿Cómo llamaba yo cuando el máximo común divisor era 1? ¿Cómo decíamos que eran m y n? ¿Coprimos? O primos, justamente Jocelyn. Entonces, un número módulo n, ya un número m módulo n, va a tener inverso. Sí, solo sí, m y n son coprimos.
Vamos a probar eso ahora. Y vamos a ver un ejemplo. Fíjense que el máximo común divisor entre 3 y 4 y el máximo común divisor entre 2 y 4 son 1 y 2 respectivamente. Entonces el 3 es coprimo con 4, pero el 2 no. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa en la congruencia de módulo. El 3 tiene inverso. El 3 por 3 me da 1. ¿Sí? Módulo 4. 3 por 3, 9. 9, 2 por 4 más 1. ¿Ya? Y el 2, en cambio, no tiene inverso módulo 4. ¿Ya? Para que no tengan que creerme, vamos a nuestro Sage. Entonces vamos a cambiar ahora, vamos a definir Z4, y van a ser los enteros módulo 4. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar todo para acá. Z4, ahí está su tabla de adición. Y vamos a preguntarle por la tabla de multiplicación. Aquí tenemos la tabla de multiplicación de Z4, que creo que la habíamos sacado a mano la clase pasada, pero ahora la podemos ver acá. Entonces, vamos a cortar esto para que no nos moleste. A ver, no sé si todavía existe el pretty print. Debe existir. Uno le pone pretty print o pretty print y la coloca como bonita. Ya, no quedó tan bonita. Salieron unas cuestiones del látex por ahí. ¿Por qué ahora salió todo eso? No tengo idea. No se ve muy bien, que digamos. También, eso no se los conté, creo, pero le pueden pedir el látex también. De ahí llegan, la copian y la pegan, y en el látex. Y así se ahorra un poco de trabajo. Ya. Bueno, no es la mejor tabla, pero olvidemos eso que está ahí. Entonces, fíjense que el 0 obviamente siempre da 0. Habíamos dicho, el 3 tiene inverso multiplicativo, sí, porque 3 por 3, ¿no es cierto?, da 1. ¿Sí? Creo que es más cómoda la tablita normal. 3 por 3 da 1, ¿no es cierto? Y el 2, en cambio, no tiene inverso multiplicativo, porque por nada me da 1, por 0 me da 0, por 1 me da 2, por 2 me da 0, y por 3 me da 2. Entonces el 2 tampoco tiene inverso multiplicativo módulo 4. ¿Ya? Pero el 3 sí. Y pasa precisamente entonces, como dice nuestro teorema ahora, cuando el numerito en cuestión es coprimo o no con el módulo en el que estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo. La implicancia primero. Entonces vamos a partir asumiendo que M tiene inverso módulo N. ¿Sí? O sea, ¿qué significa que tenga inverso módulo N? Que hay un X tal que M por X es igual a 1 módulo N. No debería decir igual a y debería decir equivalente, ¿no es cierto? Me equivoqué en la escritura. Entonces, si MX me da 1 módulo N. ¿Ya? Eso es precisamente el significado de tener un inverso, ¿no? Un inverso es alguien que cuando me multiplico por ese inverso me da 1. ¿Ya? Entonces la implicancia, vamos a partir de ahí, tenemos que llegar de aquí a que el máximo común divisor es 1. Está medio complicado, ¿no? Pero ¿qué significa que MX sea congruente a 1 módulo N? ¿Qué significaba que algo sea congruente a 1? ¿Quién me puede responder? ¿Qué forma tiene un número que es congruente a 1 módulo N? A ver, ¿en quién habíamos quedado? En Luis. Matías Escalona. ¿Qué significa que un numerito sea congruente a 1 módulo N? Es que tiene el mismo resto que 1 dividido n. ¿Ya? ¿Y cuál resto es ese? En el caso del 1. 1, ¿no? Tiene 1. Sí, Jocelyn me dice que tiene inverso, claro, de ahí partimos, pero queremos llegar para el otro lado, así que aparte de significar que es su inverso, no vamos a ir por ese lado. Entonces, claro, que el resto es 1. ¿Y cómo escribo yo eso entonces? ¿El MX cómo se escribe? Sigamos con Matías un poquito. ¿Cómo se escribe el inverso entonces? O sea, perdón, ¿cómo se escribe MX? Ya que es congruente a 1 módulo N. El resto será 1. MX más 1 es igual a n. El MX está acá, el MX es igual a algo. A algo con N tendrá que ser, N será el divisor. Voy a dividir por N y el resto me va a dar 1.
pero ahora algo más, ¿o no? ¿Qué me falta? Este es mi dividendo, el n es mi divisor, estoy dividiendo por n, y el resto es 1. ¿El cociente dónde va aquí en este juego? ¿Sí? Esto me dice, cuando usted divida mx por n, le va a dar resto 1. Me falta el cociente, ¿no? ¿Dónde va el cociente en esta ecuación? Multiplicando con n. Multiplicando la n, ¿no es cierto? Aquí iría el cociente. Muchas gracias, Matías. Pero en vez de q, solamente por fines maliciosos, le voy a poner a ese numerito i, esta vez, al cociente. Entonces, mx es igual a n por algo más 1. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué puedo hacer ahí? Mx igual a ni más 1, ¿le recuerda algo, no? Es que queremos llegar a que los números son coprimos. ¿Identidad de quién era? Habíamos visto una identidad que tenía que ver con el máximo común divisor. Combinación lineal entera, ¿le suena de algo, no? ¿Ves? El teorema de la identidad de Besú, ¿no es cierto? Decía que un número, el número más chiquitito, positivo, el entero positivo más chiquitito que se puede escribir como combinación lineal entera de dos números es su máximo común divisor. En particular, si se podía escribir el 1 como combinación lineal entera, esos números eran coprimos. Entonces vamos a pasar el NI restando. ¿Sí? MX menos NI es 1. Entonces, por la identidad de Besú, el máximo común divisor entre M y N tiene que ser 1. ¿Sí? Porque hay una combinación lineal entera de ellos que me da 1. Terminamos con la implicancia. ¿Sí? De nuevo nos salvó Besú. Siempre está ahí detrás cuando queremos probar algo medio complicado, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, fíjense que son dos cosas que se ven media lejanas. Ahora que ya estábamos hablando aquí todo, que tenemos estos números nuevos, todos vistosos, que se pueden sumar, multiplicar, y queríamos ver una propiedad que tiene que ver con cuándo tienen inverso y asociarla al hacer coprimos, ¿o no? Y el paso ahí entre medio lo dio Besú. ¿Sí? Y de hecho, para el otro lado, porque aquí no estamos listos, no nos falta el recíproco, porque si el máximo común divisor es 1, o sea, si los números son coprimos, entonces hay inverso. Y el recíproco, no le puse ni pausas a esto, si el máximo común divisor es 1, entonces por Besú, de nuevo, existen un X y un Y, tal que se puede escribir como MX más IN, el 1, ¿sí? Que es el máximo común divisor. ¿Ya? Y entonces vamos a aplicar congruencia de módulos, fíjense. Módulo N. Entonces el 1 es congruente a MX más IN, de hecho son iguales, pero el N, que está aquí, es congruente a 0, ¿sí? Porque estamos en módulo N. Entonces me queda MX más IN, pero el N es 0, y por 0, 0 se va. Entonces, 1, perdón, me queda igual a MX, congruente a MX, módulo N. Entonces el M tiene inverso, el X es inverso. Entonces, fíjense, ¿quién es el inverso? ¿Cómo calculamos el inverso de un número módulo n? Este teorema nos dio además una manera de calcular el inverso multiplicativo. ¿Quién era el inverso multiplicativo del m? Lo hicieron en la prueba, sin darse cuenta, para su numerito que les daba, para los 4 primeros dígitos de su... No, siempre cuando les diera coprimo, no a todos les dio coprimo. De los 4 primeros dígitos de su matrícula. ¿Cómo calculamos entonces quién es el inverso de m? A ver, tal vez me estoy saltando demasiados pasos en el razonamiento. Quedamos en Matías, volvamos con Bianca. ¿Quién es en esta ecuación de acá entonces? ¿Quién es el inverso de m, módulo n? ¿El N? No. Mira en esta ecuación de acá. 1 es igual a m por x. El X. El x. ¿Y el x quién es?
Mira ahora esta identidad de acá, mx más in igual a 1. ¿Cómo yo encontraba un x y un y que cumplieran esto? Ay, no me acuerdo de eso. En la prueba había un ejercicio donde había que encontrar el x y el y de una identidad de Bezout, o el u y Con el lo v. de eh, Euclides, algo así. ¿Sí? Con el algoritmo de Euclides. Muy bien. Muchas gracias. Precisamente. Entonces, ¿cómo calculamos este asunto, el inverso? A mano, digamos, ¿cómo lo calculamos a mano? Vamos a abrir una hojita de OneNote para poder rayar un poquito. Profe, tengo la duda, en el 1 igual a mx, ¿cómo encontrábamos el inverso? O sea, eh, si mx fuera un número, ¿cómo se encontraba el inverso? Sí, No sé cómo eso, explicarme, me quedé un poco perdido. a ver, numéricamente lo tenemos aquí arriba, ¿no? El máximo común, o sea, perdón, el inverso del 3 fue el mismo 3, en módulo 4. ¿Sí? ¿Cómo lo encontramos? ¿A eso te refieres, o no? ¿Cómo divido Sí, por sí, n? no me acuerdo de la operación, ¿cómo se hacía? No lo hemos visto. Ese es lo que les iba a mostrar ahora. ¿Cómo encontramos el x? Sería con el algoritmo de Euclides, miren. No sé, miren. Inverso multiplicativo. ¿Ya? Por ejemplo, veamos módulo 5. Tengo que el máximo común divisor entre 3 y 5, ¿cuánto es? Yo, 1, 1. Entonces, el 3 debería tener inverso módulo 5. Entonces, yo de aquí sé que existe un, lo voy a llamar 3 a la menos 1, patudamente, tal que 3 por 3 a la menos 1, ya, tal vez no quedó de lo más, vamos a ponerle un nombre, x, pongamos, al inverso. Entonces hay un x tal que 3x es 1, módulo 5. ¿Sí o no? Eso es lo que dice nuestro teorema. Existe, es inverso. Tú me preguntas cómo calcularlo, ¿no? ¿Eso? ¿Entiendo bien la pregunta? sí, Ya. Lo que me decía el teorema, no me lo dice el teorema, me lo dice la demostración. Cómo lo demostramos fue ocupando la identidad de Bezout. Entonces vamos a hacer Bezout. Tengo que 5 es 3 por 1 más 2. 3 es 2 por 1 más 1, ¿no es cierto? Y 2 es 1 por 2 más 0. ¿Sí? Ahí encuentro el máximo común divisor que resulta ser 1. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con Bezout ahora. Entonces, Bezout. ¿Qué me dice? Me dice 1 es 3 menos 2 por 1. ¿Sí? Y el 2 lo reemplazo de acá, de aquí arriba. Yo creo que todos deberíamos saber más o menos hacerlo. En la prueba casi todos lo tuvieron bueno. El 2 es 5 menos 3 por 1. ¿No es cierto? Entonces lo reemplazo acá y tengo que esto es 3 menos 2, pero el 2 es 5 menos 3 por 1. Entonces me queda el 5 por menos 1, ¿sí? Que está acá. Y el 3, lo voy a dejar ese para allá, mejor al final. El 3 lo voy a poner primero. Acá lo tengo por menos con menos me da más. 3 por 2. 3 por 2 menos 5. 6 menos 5. Así me queda el 1. ¿No es cierto? Ahí tendría Bezout. ¿Sí? Joe, ¿hasta aquí sabes trabajarlo a sí, mano? Ya. sí. Entonces, lo que dice, aplica aquí congruencia módulo 5. Aquí vamos a aplicar módulo 5. Módulo 5. Y me queda que 1 es congruente a 3 por 2 módulo 5, porque este es 5. Entonces 0.
Vamos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el inverso? ¿Sí? O si quiere la clase de la X era la clase del 2. ¿Sí? O incluso, patudamente, lo podrían decir como, no tan patudamente, es una manera, el 3 a la menos 1 es 2, perdón, a la menos 2, nada que ver. A la menos 1 es 2, módulo 5. ¿Ya? El inverso. ¿Vamos? Entonces se calcula con B sub. Es el numerito que acompaña ahí al 3. En B sub. ¿Se entiende, Joe? Sí, profe, se entiende, no, aquí un poco. Ya. Entonces, a mano, un poco latero, a mano. ¿Sí o no? Ya, lo mejor es saber que existe. ¿Ya? A mano, a ver, lo otro que podía hacer es ponerte a probar. Pues no hay tantas opciones. 3 por 1 me da 3, no me sirve. 3 por 2 me da 6, listo, lo encontré. ¿Sí? Pero cuando un número grande está claro que es un poco latero ponerse a probar. Pero cuando son números grandes, habrá el Sage. ¿Sí? Abramos el Sage. Entonces estamos en Z4. De acá, estamos en Z4. Puede poner su tabla y buscar, pero más fácil aún, puede, ¿por qué no? Colocar, estamos en Z4. ¿Y qué número era? No, en Z5 quería ver ahora, ¿no? Entonces definamos Z5. Son los enteros módulo ¿cuánto? Módulo 5. Integers, acuérdense, con S. Enteros, módulo 5. ¿Y qué número era el que queríamos buscar al inverso? El 3, ¿o no? Y pongámosle el inverso, pues, a la menos 1. No, no funciona. Entonces, debe ser inverse. No, tampoco. A ver. Dijo que hay una manera. Voy a colocarle el 3. Eso lo hago. Eso es un truquito que tengo cuando no sé, para buscarle todos los métodos. Le pongo nombre. Entonces, A punto. Y aquí debe haber un inverso módulo. Ese podría ser. Inverse mod. Sí, inverse mod. Qué raro. Le puede sacar hasta el logaritmo cuando le va a poder sacar el inverso. Le puede sacar la raíz cuadrada, mira. Ya, entonces escribámoslo así. Esta es la otra manera que se me ocurre. Debería haber una forma más fácil, yo creo, pero podemos ponerle el 1 dividido por el 3. Y ahí me da 2. Esa ya. Estaba buscando una manera más fácil de escribirlo, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? 1 dividido en 3. Yo hubiera esperado que me acepte la notación de potencia. Esta. Como esto elevado a menos 1. Pero no lo acepta por alguna razón. ¿Ya? No sé. Pero podemos escribirlo así, como el 1 dividido en 3. Pero tenemos que escribirlo en el mundo donde vive. ¿Está bien, Joe? Sí, profe. ¿Ya? se Y la otra entiende. manera que se me ocurre es calcular, ¿se acuerdan que el máximo común divisor con la X acá, usted podía calcular el máximo común divisor entre 3 y 5, pero extendido? Entonces le daba el máximo común divisor es 1, pero el X y el Y del algoritmo de Bezout son el 2 y el menos 1.
Entonces es el 2. El segundo número que les da ahí de esa manera. De otra manera que se me ocurre. Usando Besu. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas? Entonces ya sabemos encontrar inversos. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Hoy, ¿cuándo hay inversos? Y a encontrarlos además. ¿Ya? Y sabemos trabajarlo también en Sage. Me parece que el Sage tenía también por aquí que les mostrara como los que son invertibles. Sí. Ya que hay muchas opciones, más de las que yo quisiera. Multiplica. Es Unit Group. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que las cosas invertibles se llamaban unidades en los enteros? Estaban los números primos, los números compuestos y las unidades eran los invertibles. Eran el 1 y el menos 1. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, lo ¿Sí? que dijo el Entonces, naranja, ¿cierto? ¿sí? ¿Las tablitas? Entonces, claro, todos los que sean invertibles, los que por alguna cosa me puedan dar 1. Entonces se llaman las unidades. Entonces, yo le puedo preguntar por el unit group, ya me lo dice demasiado matemáticamente, pero le puedo pedir que me los liste. List. ¿Sí? Y ahí están todos los elementos que son, igual no me los da como yo quisiera, me los da como en una notación media extraña. Las unidades. Ah, porque aquí me lo pone como unit group, ya entiendo. Esto igual va a ser súper útil más adelante, pero quería ver si me podía decir los elementos invertibles. A ver. Para todos los elementos de Z5, ¿qué tal si me dice, debe haber algo como is, como es invertible, debe haber algo de más que sí. Is prime, is square, is unit. Es unidad. Que me diga si es unidad o no. Le podemos decir que me diga cada elemento y si es invertible o no. El 0 no, el 1 sí, el 2 sí, el 3 sí, el 4 sí. ¿Sí? Y podríamos cambiar, ¿no? Aquí podríamos poner integers módulo cualquier cosa. Por ejemplo, los enteros módulo 6. ¿Quiénes serán unidad? El 0 no es unidad, el 1 sí es unidad, el 2 no, el 3 no, el 4 no y el 5 sí. Entonces solamente hay dos unidades, dos invertibles en el módulo 6, que serían el 1 y el 5. A ver, ¿por qué no sería invertible el 2, el 3 y el 4? ¿Quién me puede responder? ¿Por qué no serían invertibles? ¿No son múltiplos de 5? No, estamos en módulo 6 ahora, mira. Estamos en módulo 6. Y el 1 tampoco es múltiplo de 5, sin embargo sí es. ¿Por qué estos no serán invertibles? ¿En qué fallan? Tiene que tener que ver con el 6 ahora que estamos en módulo 6. ¿Cuándo un elemento era invertible? Porque el Cada uno. resto que queda al multiplicar por cualquier número no es 6 más 1, o sea, no queda Claro. 7. Ya, esa es la manera más, pero es la manera más... Hay un criterio, ¿no? Que es el que vimos. Ese es el que quiero que alguien me recuerde. ¿Cómo yo sé, sin ponerme a calcular todo, cuáles elementos son invertibles o no módulo 6? Por el máximo común divisor. École. Entonces, ¿cuál es el problema con el 2? Que el 2 es el máximo común divisor, no el 1. No es 1, exactamente. Con el 3 es el 3 y con el 4, ¿quién es?
A ver, ¿quién me responde? Fernanda, ¿cuál es el máximo común divisor entre 4 y 6? ¿El 12? El 12. No. El máximo común divisor. Máximo Ese es el común mini. divisor. Ah, Sí. perdón. El 2. El 2, ¿no es cierto? Entonces no son coprimos el 4 con el 6. Y por eso el 4 no es invertible, módulo 6. ¿Sí? Aquí le estamos preguntando si es invertible. Is unit. De hecho, pueden preguntar otras cosas divertidas, miren. Yo las vi por ahí. Pueden preguntarle, a estas no van a saber lo que es, idempotente. Pueden preguntarle si es el 1, is 1. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí les va a decir que todo que no, excepto el 1. Ya, en este contexto la pregunta es ridícula, ok, porque sabemos que el 1 es el 1, pero hay otros mundos en los que uno no puede no saber bien quién es el 1. Pueden preguntarle si es primo en este nuevo contexto, pero esta es interesante, si es o no un cuadrado, is square, ¿sí? Si es un cuadrado perfecto o no. ¿Sí? Entonces el 0 es un cuadrado perfecto, el 1, el 2 no, fíjense, el 3 sí y el 4 sí. Una pregunta de la prueba también. ¿Qué números podían ser o no un cuadrado? ¿Sí? Bueno, se las pregunté en la prueba como un cuadrado perfecto. ¿Cuál es su resto al dividirlo por 7? Pongamos 7 acá. Por 7, entonces, ¿cuáles son cuadrados perfectos? El 0, el 1, el 2 y el 4. El 3 y el 5 y el 6 no. Por 8. Por 8 el 0, el 1, el 4. Por 9. El 0, el 1, el 4 y el 7. Ahí tenemos la pregunta de la prueba. ¿Ya? Entonces se pueden responder a estas cosas. Y de hecho, si es cuadrado, podemos preguntarle que nos dé el cuadrado. Estaba por aquí, yo lo vi. Square root. ¿Ya? Para esto no existe, así que la escribe como la raíz de 2, la raíz de 3 nomás. Y para esto me da cuál es su raíz. Para el 1 es el 1, para el 4 es el 2 y para el 7 es el 4. O una de sus raíces, la verdad es que podrá tener más de una en este mundito. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Ya, vamos a cerrar entonces, voy a dejar de grabar. Nos queda conversar un poquito más ahora del teorema de Fermat. Vamos a verlo la otra semana. Como para irles dando, digamos, una idea de para dónde vamos. Necesitamos que los números fueran coprimos. Van a haber algunos casos en los que siempre es coprimo. Que todos los números sean coprimos, todos los números anteriores sean coprimos. ¿Cuáles serán esos casos? ¿Cuáles serán los mejores módulos para trabajar? Por ejemplo, el 6 tenía problema porque el 2, el 3 y el 4 no eran coprimos. No todo era invertible. Pero módulo 5, por ejemplo, casi todo va a ser invertible, excepto el 0, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial el 5 o el 7? Son primos. Son primos, ¿no? Entonces todos los números anteriores son coprimos. El 9, por ejemplo, tiene un problema, porque el 3 no va a ser invertible. El 3 ni el 6. Los demás sí, pero el 3 y el 6 no. Entonces, módulo primo van a pasar cosas especiales. Módulo primo, todo excepto el 0 va a ser invertible. ¿Sí? Eso se parece a Q, a los racionales, donde todo era invertible excepto el 0. Un cuerpo. Entonces van a pasar cosas especiales y vamos a concentrarnos un poquito en eso.